A ver, formulario virtual 710, renta anual 2020 completo. Ese es el formulario. ¿Quiénes deben presentar el formulario completo? Ya lo hemos señalado, ¿no? Todos los sujetos que están en alguna de estas situaciones. A sujetos que tienen ingresos netos mayores a 1.700 UITs, sujetos que están obligados a presentar las declaraciones juradas de precios de transferencia, reporte local, reporte país por país o reporte maestro. Sujetos que sean gerentes en una organización de sociedades, sujetos que deduzcan gastos de vehículos automotores, las categorías A2, A3, A4 y B1, 3, B1, 4, destinados a actividades de dirección, administración o representación, o sujetos que hayan realizado operaciones grabadas con el ITF conforme a lo previsto en el inciso G del artículo 9 de la ley de este impuesto, cosa que ya lo hemos comentado. Y finalmente, sujetos eh, eh, que actúen como contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente. O sea, estos sujetos deben presentar el completo, ¿no? Los demás sujetos deberían presentar su declaración jurada en el formulario simplificado. ¿Ok? Este formulario tiene tiene dos secciones. La sección informativa y la sección determinativa. La sección informativa, bueno, pues como su nombre lo dice, sirve para informar algunas cosas, ¿no? Algunos aspectos importantes de la declaración, como la identificación de la misma, además de la información complementaria. Esto generalmente se repite a lo largo de los años, seguro, ya muchos de ustedes van a recordar seguro. En tanto que la sección determinativa incluye los estados financieros, incluye el impuesto a la renta, el cálculo del impuesto a la renta, incluye los créditos que tenemos contra este impuesto a la renta, tenemos la determinación de la deuda tributaria, cuánto es lo que se debe pagarse, deduciendo los créditos, y finalmente la pestaña de ITF. Esas son todas las pestañas que contiene la declaración jurada. Dentro de cada pestaña, obviamente, hay algunas otras subpestañas que contienen otra información, ¿no? Cuando ingresamos al formulario completo, por el camino que les he comentado ya, me salen estas alternativas. Formulario virtual 710, consulta de declaraciones juradas, ¿no? Y consulta de declaraciones de pagos. Obviamente tenemos que ingresar acá y cuando lo hacemos me aparece esa pestaña, esta imagen. Entonces, lo primero que debería hacer es indicar que se trata del ejercicio 2020. ¿No? El programa por defecto señala que es una declaración original, pero si estoy rectificando esa declaración jurada, una declaración jurada previa, no tendría que marcar la opción sustitutoria o rectificatoria. Luego está lo del ITF por regularizar, ¿se acuerdan? Nuevamente, ha efectuado el pago de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero efectivo o medios de pago. Bueno, si marco la opción sí, se va a habilitar la última pestaña en la sección determinativa. De lo contrario, si marco no, no se habilita y significa que no voy a pagar nada de ITF. También me preguntan acerca del balance de comprobación, si debo presentarlo o no. Acá me preguntan el régimen de renta, régimen general o régimen MIPE, con lo que se confirma que este formulario también puede ser presentado por los sujetos del régimen MIPE tributario, en la medida, claro está, que esté en alguna de las situaciones que prevé la resolución 271/2019 para presentar este formulario. ¿Ok? Contratos de colaboración empresarial. Esta es la segunda pestañita que tiene la sección informativa dentro de identificación. Contratos de colaboración empresarial. ¿Qué es lo que debo informar aquí? Lo que debo informar es si la empresa que está declarando, forma parte de un contrato de colaboración empresarial sin contabilidad independiente, ¿no? Un contrato de colaboración empresarial es la unión de dos o más personas con la finalidad de realizar un negocio. ¿Okay? Ese tipo de contratos, ¿no? En realidad es eso, es un contrato. Para efectos tributarios tiene un tratamiento específico.
el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que esos contratos, por defecto, llevan contabilidad independiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que lleven contabilidad independiente? Que esos contratos van a actuar como si fueran una empresa más. Es decir, con número de RUC, es decir, con comprobantes de pago, libros, etcétera, ¿no? Funciona como una empresa más. Esos son los contratos de colaboración empresarial con contabilidad independiente. No obstante, hay una opción, hay dos excepciones a esa regla. El artículo 65 señala que cuando el contrato de colaboración empresarial sea menor a 3 años, es posible que las partes, previa solicitud a SUNAT, no lleven contabilidad independiente. Es posible que en ese caso, cada parte contratante de ese contrato, pues contabilice los ingresos, costos y gastos que le corresponden en el contrato. Ese es un supuesto de excepción. Hay un segundo supuesto, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible llevar contabilidad independiente. En ese caso, también, previa comunicación a SUNAT, es posible que no se lleve contabilidad independiente y en ese supuesto cada parte contratante tendrá que contabilizar lo que le corresponde, tanto de ingresos, costos y gastos. ¿Ok? La obligación de informar lo que exige la declaración jurada anual es solamente si la empresa ha participado en un contrato de colaboración empresarial sin contabilidad independiente, ¿no? Y en esta situación me obliga a que, bueno, si participé en un contrato de estos, yo tengo que ingresar información de quiénes son las personas que participaron en esos contratos. Tengo que ingresar los contratos en los que participé y además quiénes fueron las personas que participaron en esos contratos. Entonces, solamente lo que se exige son contratos de colaboración empresarial sin contabilidad independiente. Y eso incluye los consorcios, ojo, eso incluye los consorcios. Quizás cuando nosotros escuchamos contratos de colaboración empresarial, quizás no lo tomamos muy familiar, ¿no? Pero cuando escuchamos consorcios, ahí la situación cambia. Entonces, los consorcios se incluyen en este punto. Los consorcios sin contabilidad independiente, obviamente, ¿no? Si fuera un consorcio con contabilidad independiente, bueno, eso no debería incluirse aquí, ¿no? Más aún, cuando ese consorcio con contabilidad independiente también debería presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Ok? Un tema final. Por temas prácticos, ¿no? Por temas operativos, siempre es recomendable que un contrato de colaboración empresarial o consorcio lleve contabilidad independiente. Genera menos problemas que un contrato de colaboración empresarial sin contabilidad independiente. ¿Ok? Operativamente hablando, es mucho mejor. Es mucho mejor. Les va a ahorrar dolores de cabeza a ustedes. Entonces, si han participado o pretenden participar en un contrato de ese tipo, siempre vayan por la opción más sencilla, que es llevar contabilidad independiente. Ese contrato con contabilidad independiente, que no es una persona jurídica inscrita en registros públicos, pero para efectos tributarios sí tiene esa calificación. Entonces, les decía, tiene un número de RUC, tiene libros, tiene facturas, tiene comprobantes de pago en general. Va a presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta, paga su impuesto a la renta sobre su renta neta. Y finalmente esas utilidades que genera, bueno, van a ser distribuidas a los participantes de ese contrato, de manera proporcional a su participación en el contrato. Entonces, es el camino más sencillo, ¿no? Como sugerencia, no vayan por los contratos de colaboración empresarial sin contabilidad independiente. Esos contratos resultan un poquito más complejos en su aplicación. ¿Ok? Voy a terminar este punto de información de la sección informativa y luego hacemos una ronda de preguntas y respuestas porque seguro muchos de ustedes estarán ávidos, desesperados de hacer preguntas. La sección exoneraciones y beneficios tributarios comprende una serie de conceptos, ¿no? Primero, el primer concepto
el primer rubro, el primer recuadro se refiere a exoneraciones, ¿no? La pregunta que nos hace el sistema es si estamos exonerados totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal, ¿no? Este formato, esta casilla, estaría destinado fundamentalmente a las entidades sin fines de lucro, ¿no? Incluidas en el inciso B del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Aquellas entidades sin fines de lucro cuyo fin social es educación, social, científica, educativa, etcétera. En esos casos recuerden que si cumple con las condiciones de ese inciso, pues gozan de la exoneración del impuesto a la renta. Y eso hay que incluirlo aquí. Al marcar sí, la casilla 113 del impuesto a la renta anual se va a bloquear, ¿no? Y ya no va a calcular impuesto a la renta. Luego tenemos inafectación. El artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta establece algunos supuestos de inafectación. Las fundaciones, por ejemplo, podrían estar aquí. Luego tenemos donaciones. La pregunta que nos hace el sistema es si la empresa ha efectuado donaciones deducibles en el ejercicio. El inciso X del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta establece algunos supuestos, establece la posibilidad que las empresas deduzcan donaciones, ¿no? Según este inciso, las donaciones a favor de entidades calificadas por SUNAT para recibir donaciones eh, se pueden deducir en la medida que no excedan del 10% de la renta neta. Si nosotros hemos hecho donaciones y son perfectamente deducibles al amparo de ese inciso y otros similares, tendremos que poner sí y se habilitarán las casillas para informar esas donaciones. De lo contrario, simplemente no. Convenio de estabilidad tributaria, eso es para empresas que han suscrito algún acuerdo con el Estado, ¿no? Ya no hay muchas, creo, ¿no? Y finalmente, beneficios tributarios. La pregunta que nos hacen es si estamos acogidos o no a un beneficio tributario. Y aquí tenemos que comentar un poquito acerca de la ley agraria. Ustedes saben que a finales del año pasado, ¿no? Por estas revueltas sociales que hubo en el país, se derogó la ley 27360, la ley agraria. ¿Ok? Entonces todos los beneficios incluidos en esa ley quedaron sin efecto. En tanto que el 31 de diciembre del año 2020 se aprobó una nueva ley para el sector agrario, la ley 31.110, que estableció ciertos mecanismos un poquito distintos a los previstos en la ley 27.360, ¿no? Cuando si somos una empresa agraria y hemos estado acogidos a la ley 27.360, pues el criterio general que se está manejando es que aun cuando la ley se haya derogado más o menos en noviembre del año pasado, para efectos del impuesto a la renta, ojo, las tasas reducidas del 15% son aplicables por todo el ejercicio. Y eso es lo que de alguna manera contiene también la declaración jurada anual, ¿no? Entonces, el nuevo régimen tributario para el sector agrario es aplicable a partir del 1 de enero del año 2021 en adelante, ¿no? No voy a conversar acerca de los temas laborales porque eso escapa a mi especialidad, ¿no? Pero en impuesto a la renta es así. Entonces, cuando esta empresa del sector agrario había estado acogida a la ley 27360, va a tener que marcar sí aquí, y en la casilla 199 va a tener que ubicar la ley 27360, ¿no? Entonces, con eso, el sistema va a hacer que el impuesto a la renta se calcule no sobre el 29.5, sino sobre el 15%. Luego tenemos, tenemos información acerca de si el contribuyente se ha acogido a la ley de Amazonía o no, ¿no? Nos piden cierta información. Fíjense, para que una empresa se haya acogido a la ley de Amazonía, tiene que cumplir con ciertos requisitos. El requisito fundamental, el requisito fundamental es que la empresa esté ubicada en la zona de Amazonía.
Y la ubicación implica una serie de, el cumplimiento de una serie de requisitos. Por ejemplo, que el domicilio fiscal debe estar en la zona de Amazonía, en el territorio denominado Amazonía, que la inscripción de la empresa en registros públicos, si es persona jurídica, debe haber ocurrido allá en la zona de Amazonía, que la contabilidad, la administración del negocio debe estar allá, que los activos tienen que estar allá. Entonces, solamente con el cumplimiento de esas condiciones podríamos decir que el contribuyente está ubicado en la Amazonía y es pasible de acogerse a los beneficios de esa ley. Los beneficios que establece la ley de Amazonía, la ley 27037, son diversos. Hay beneficios para IGB, como también hay beneficios para el impuesto a la renta. En el caso del impuesto a la renta, los beneficios contemplan tasas reducidas del impuesto. Dependiendo de la ubicación en la que se encuentre esa empresa acogida a la ley de Amazonía, puede estar sujeta a una tasa del 10% por impuesto a la renta, puede estar sujeta a una tasa del 5% por impuesto a la renta, como también podría ser que no pague impuesto a la renta. Entonces, todo depende del lugar en el que está ubicada esa empresa. En qué lugar de la Amazonía, en qué distrito, en qué provincia, etc. Entonces, hay todo un territorio, ¿no? Todo esto lo contempla la ley de Amazonía. Ok, entonces en ese caso, si nos hemos acogido a la ley de Amazonía, somos un contribuyente acogido a esta ley, bueno, tenemos que marcar sí, tenemos que llenar toda la información correspondiente acerca de registros públicos, domicilio fiscal, etcétera. Y con eso, pues, el sistema calculará el impuesto a la renta según las tasas que nos corresponden. Reorganización de sociedades, bueno, son fusiones. En el ITAN tenemos que marcar si somos sujetos de este impuesto y hemos presentado el formulario 648, tenemos que consignar sí, obviamente. ¿Ok? Entonces, esa es la información inicial del formulario 6710. Perfecto. Entonces, ahora sí voy a abrir una ronda de preguntas y respuestas.